Ante todo, es preciso destacar el carácter protagónico del pasado y de la tradición como patrones formadores de lo estético, no solo de aquello que ha sido fundamento de lo que somos, sino también de lo que no hemos podido ser, o de lo que aspiramos a ser, pero aún no tenemos la fuerza o el conocimiento para realizar de modo efectivo. Según Schiller, y aquí está tal vez lo trascendental que yo quiero decir hoy, lo bello se descubre revelando su misterio, y cuando se descubre, unifica. Esto es, realiza una obra de conciliación y de reconciliación. La experiencia humana necesita ser conciliada y reconciliada, porque siempre es parcial, porque siempre es incompleta, porque está saturada de elementos que la superan. La belleza inspira el proceso de educación, le da un sentido mágico y maravilloso de tránsito fascinante, de perpetuo descubrimiento. Sin una motivación tan fuerte, la educación no tendría sentido. Piensen ustedes que los antiguos didáscalos del mundo griego eran esencialmente seductores. Su carácter histriónico, el profundo poder de hipnosis que tenían sobre sus jóvenes estudiantes, es el fundamento de la sofística. Eso era Sócrates, eso era Parménides, eso era Gorgias. El tránsito, el descubrimiento, la seducción son los fundamentos en los que lo estético aparece en la educación. Si se prescindiese de ello, quedaríamos en un mar absolutamente seco. Puede verse que estas cartas sobre la educación estética del hombre constituyen una referencia indispensable para quienes se preguntan cómo educar al hombre para lograr una sociedad racional y a la vez decididamente impregnada por el entusiasmo que produce la belleza de la vida. Pero la idea fundamental de la obra es el hecho estético, lo estético como facultad constitutiva y reveladora del mundo, capaz de poner al hombre en las condiciones necesarias para aprovechar plenamente su humanidad. En efecto, nacemos humanos y nos hacemos humanos durante el largo tránsito, y este ejercicio de interpretación constante es producto del hecho estético. Está en todo y por todo, incluso más allá de nuestra voluntad. En el sentido de Schopenhauer, se manifiesta con su propia fuerza irreversible, irrevocable, y penetra, digamos, empapa, como decía hace un rato, la totalidad de nuestro ser. Entonces, se lea mucho o se lea poco, la intensidad de la interpretación humana, la fuerza con la que se manifiesta, es la esencia del hecho estético. La educación estética posibilita la libertad en el hombre. Es un estado en el que se rompen las coacciones de la materia y de la abstracción. El hombre está indeterminado, no se inclina en ninguna dirección, pero lleno de contenido. Contenido que proviene de su sensibilidad, estando listo para caminar hacia la libertad moral y el imperio de las leyes. Lo importante de la cualidad estética del hombre es que le permite ver las leyes no como algo coercitivo y ajeno a él, sino como algo que le es propio, que le apetece. La educación estética es la que enseña al hombre a disfrutar de las leyes. La educación moral solo se las mostraba, pero podían aparecer como algo extremo, externo y opresor. El hombre que se eduque en valores estéticos no solamente será justo, sino también feliz. Este es el postulado fundamental de Schiller. Más adelante veremos la diferencia entre lo noble y lo sublime. Por tanto, también tendrá características, de estas características, la sociedad creada por él. El pensamiento estético de Schiller se sustenta en dos conceptos que están íntimamente relacionados. Por un lado, la idea del carácter unificador de lo bello, capaz de unir lo sensible con lo formal. Por otro, la condición del hombre como ser sensible, racional, que para poder desarrollar plenamente su humanidad tendrá primero que lograr una armonía entre las necesidades sensibles y las exigencias de la razón. En efecto, la razón no es superflua en la educación estética. Tiene que ser el factor ordenador de la experiencia. Una experiencia sin orden no es posible, no puede ser captada, pero sin la motivación, sin el río secreto, sin la fuerza telúrica de la belleza, termina siendo algo seco o vacío.
Solo la belleza que consigue llegar al hombre cuando éste alcanza su estado estético es capaz de conciliar estas dos fuerzas aparentemente opuestas de la naturaleza humana. Lo estético es, por tanto, una cualidad innata en el hombre que debe ser educada, capaz de hallar la armonía entre lo material y lo ideal, lo abstracto que pertenece al mundo de las ideas universales, situando al hombre en condiciones de gobernarse únicamente por su voluntad y lograr así su destino, que es el desarrollar al máximo sus facultades humanas, su saber ser libre. Hasta aquí, entonces, la tesis principal de Schiller, que creo yo tenían también muchos de sus antecesores. Solamente se educa aquel que tiene una profunda sensibilidad, aquel que gracias a esa fuente que le suponen sus experiencias es capaz de organizarlas a través de la razón. El pensamiento romántico de Schiller está mezclado con la fuerte racionalidad que le imprimió el conocimiento de la filosofía kantiana. La razón es un apoyo y no un enemigo para alcanzar los fines de la vida. Por consiguiente, es deber del poeta y en general de todo artista buscar las formas para armonizar razón y emoción, de modo que la acción humana propiciada por la educación esté vivamente impregnada por los principios lógicos y el rigor del intelecto, pero a la vez responda a las íntimas motivaciones que el hombre extrae de sus sueños y de sus apetitos. La razón de ser de esta referencia a Schiller en la ponencia que ahora presento es la siguiente. La educación contemporánea está huyendo torpemente de la responsabilidad estética que le compete. Parece que fuera algo secundario o complementario. La verdad es que no lo es. Definitivamente se trata del cauce principal del río por el cual es posible forjar, en este caso, a generaciones por venir. Ha minimizado así la educación contemporánea a la sensibilidad y al arte como meros complementos de la formación básica del hombre y ha centrado en la técnica y en sus correlatos las preocupaciones básicas de la formación proporcionada por la escuela, tanto en primaria como en secundaria. De este modo, la experiencia estética que antes era el detonador fundamental de la sabiduría del hombre maduro ha quedado oculta y ya no se expresa con la intensidad que la caracterizó durante siglos. En efecto, la consideración de la formación, el viejo sentido del término, era necesariamente panorámica. Era una visión amplia del mundo en la que cabían los elementos y era posible organizarlos como un conjunto estético, como en los cuadros del Renacimiento, en donde además del protagonista, el paisaje y los elementos de fondo conforman una unidad. Y todo puede explicarse únicamente en el conjunto. Esta manía especializante y especializadora de nuestros tiempos estaría sacrificando parte de la educación estética del hombre y con ello robando a los estudiantes y a las generaciones por venir un patrimonio absolutamente invaluable que era el de poder escoger de manera racional cuáles eran los elementos plenos de la tradición que eran dignos, eran nobles, eran sublimes para atraer a la experiencia humana. La consecuencia principal de esta tendencia consiste en sumergir el hecho estético en el laberinto de lo onírico o en la privacidad de una expresión solitaria, incomunicable o inefable, que deja al sujeto que lo experimenta en un estado que mezcla la perplejidad con la confusión. En efecto, primero en un escenario gigantesco, absolutamente desbordante, con una información superabundante, es decir, aquella que por definición no puede ser asimilada por un solo sujeto, incluso ni siquiera por todos los sujetos. Esa consideración, ese mundo gigantesco, no permite hoy seleccionar con la intensidad debida cuál ha de ser la experiencia estética dominante, cuál ha de ser la tendencia a través de la cual interpretamos el mundo. Creo que es factible en este caso, y un poco como contraposición a este pesimismo que hasta ahora reinaba en la ponencia, creo que es factible hacer regresar el hecho estético a la educación y darle al menos una parte de la relevancia que le atribuía Schiller por medio de una experiencia vinculada al juego, al placer de divagar y de descubrir
en tal estado una potencialidad formadora que nunca se ha apagado del todo.